Hola, hola, ya estoy en vivo. Bueno, primero desearles un excelente, excelente año a todas las personas que están conectadas, que me están viendo y a los que van a ver este video en diferido. Decirles que vamos con todo este 2022 y que van a alcanzar y lograr todos sus sueños, todas sus metas y donde existe amor, nada malo puede pasar. El amor es más fuerte, no se olviden de eso. Así que les mando un abrazo, un besito grande. Hoy día tengo una gran invitada. Hola Pauli, besitos ahí que está saludando. Tengo una gran invitada, Reina Molina, quien es mexicana, es abogada de derechos humanos, pero su vocación y su sentido desde su parte más espiritual, más psíquica, la lleva a convertirse en canalizadora, en hipnoterapeuta y que se dedica hoy día principalmente a realizar actividades desde esta línea. Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes hoy día esta entrevista que es muy especial. Partimos nuevamente con la sección de Medium y Canalizadores del Mundo, así que invitar a quienes quieran unirse y participar en esta jornada y quienes quieran también ser parte de estas entrevistas. Si ustedes conocen algún medium y canalizador, que me digan, Rosy, esta persona entrevístala porque es espectacular, porque es muy buena, porque va a ser un aporte, porque nos va a ayudar a entender muchas cosas más. Feliz yo de recibir toda esa información. Amigos, les mando un abrazo grande. Estoy esperando que Reina se nos sume. Le mando besitos a todos los que están ahí conectados. Saluditos, Pauli. Hola, Jocelyn. Natalie, ¿cómo está? Daniela, canto tanto tiempo. Dani, ¿cómo está? Disfraces mariposa, cuénteme quién es. Y Nuri, hola Nuri, ¿cómo estás? Te vi que estás, parece que estás de viaje en Europa, ¿o no? Algo así, te vi por ahí paseando en la nieve. Qué espectacular, Nuri, te mando un abrazo grande. Bueno, y rompiendo un poquito de paradigma, estamos acá, chicos. Vamos a esperar ahí que Reina se nos sume. Vínculos que construyen. Oh, un abrazo grande ahí a los amigos que se están sumando. Bueno, Medium y Canalizadores surge a raíz de precisamente, primero mi experiencia, ¿cierto? Como medium, que empezaron las cosas muy naturales desde muy chiquitita. Y las consultas de la gente también, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? La verdad es que hay muchas dudas de las personas que a veces quieren o sienten tal vez sonidos, ruidos, personas que le hablan y muchas veces sucede que el resto cuestiona o de repente no creen, los miran como bicho raro o tal vez piensan que la persona está inventando. Entonces es muy importante, y esto lo vamos a conversar acá con Reina, que es un poquito distinguir cuándo es esa parte mental, cuándo es la mente la que nos está hablando y cuándo precisamente estamos canalizando, canalizando con un ser de luz, canalizando porque podemos canalizar y tener contacto con muchas frecuencias de distintas vibraciones. Hola Juanita, hola don Jorge, ¿quién más me está saludando por ahí? Lucy, ¿quién más? Gitana Cósmica, un besito a todos. Hola Lucía, ¿cómo están todos? Un abrazo grande ahí a la distancia a los amigos de Chile y de otras partes del mundo que también se están sumando. Esperemos que Reina por ahí aparezca pronto, que la estoy esperando, así que debe estar ahí metiendo manitos para ingresar a este chat. Bueno, les agradecería si tienen alguna duda o consulta que podamos hacerle a Reina, podamos sumar ahí algunas consultas para hacer en un ratito más, porque yo de seguro creo que más de alguno de ustedes es medium o canalizador. Estoy segura que sí. Más de alguno de ustedes tiene la inquietud, quiere aprender o bien siente esas ganas y necesidad de saber un poquito más acerca de este mundo espiritual. Hola Jocelyn. Así que, bueno, vamos a ir juntando un poquito de preguntas. Estoy mirando por mientras que aparecen saludos y ahí algunas cositas. Así que si quieren hacer consultas, ahí me está saludando Reina. Hola Reina, te estábamos esperando acá. Ahí, a ver, vamos a ver si le mando una invitación. Acá, ya. Ahí está.
Vamos a esperar ahí que se sume y se sume más gente. Avísenle a sus amigos, a todos los contactos conocidos, avísenle que estamos acá transmitiendo con Reina Molina, abogada de derechos humanos mexicana, y que nos va a contar un poquito su experiencia acerca de todo el proceso este de convertirse en canalizadora. ¿Cómo estás, Reina? Hola, ¿qué tal, Rosy? Muy contenta, gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que me brindas de compartir en tu espacio, con tu auditorio. Contenta, gracias. Sí. Sí, gracias a ti por aceptar esta invitación. Ahí te están mandando corazoncitos. Mira qué ¡Ah! lindo. Están mandando Muy corazoncitos de inmediato amoroso, la gente nuestro saludando, porque auditorio. Muchas gracias. sí, son todos muy cariñosos, muy amorosos. Así que bueno, para empezar, contémosle un poco a la gente quién es Reina Molina, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Yo algo le estaba adelantando, pero quién mejor que tú le puedas contar a la gente y te puedas presentar para que te conozcan. Claro que sí, Rosy, te agradezco mucho. Bueno, yo soy Reina Molina, soy de México. Yo vivo en el centro del país. Bueno, vivo en una ciudad maravillosa, muy mística, que es muy conocida por su misticismo y por avistamientos también. Sí, es una Mm, ciudad mágica, es una ciudad hermosa. Yo de formación soy abogada, así como tú, pero de formación y de corazón sí me dedico a lo que viene siendo las terapias de hipnosis. He creado un método yo lo llamé hipnoterapia reparadora en conciencia cuántica. Soy ajá, también de canalizadora. Para mí la canalización es una herramienta para llevar a cabo mis terapias. Soy ujú, psíquica nata de nacimiento, vengo de una familia donde todos los hermanos somos canalizadores psíquicos, ujú, y también me dedico a lo que viene siendo la investigación. Yo ingreso a esto de las terapias de hipnosis como consultante, Rosy, no ujú, te hace aproximadamente como poco más de 5 años. ajá, Ingreso como consultante derivado de todas las situaciones que me estaban pasando y de cosas que también habían pasado desde niña, pero que siempre traté de ocultarlas, ¿no? Traté ujú, de bloquear esas comunicaciones, por así decir. Entonces, ujú, es hasta que hace aproximadamente como 10 años, ¿sí? ujú. Empezó otra vez a manifestarse todo. Sí, a raíz Ok. precisamente de una depresión, yo acudo primeramente a lo que viene siendo la medicina alópata, Rosy, Ujú, los médicos, psicólogos, pero en mi caso no obtuve respuesta favorable. Entonces, ujú, comentando precisamente con un amigo de España que se dedica también más o menos a esto, me ujú, comentó que buscara una terapia de hipnosis. Entonces ujú, yo voy a mi terapia de hipnosis y ahí quedé enamorada, quedé encantada, quedé fascinada. Encontré, te soy honesta, Rosy, ujú, y digo con mucho cariño y respeto a mi terapeuta en esa ocasión. ujú. No vi nada de mi larga lista que llevaba, pero él me acompañó a ir a otros lugares mágicos. Imagínate el ver en una sesión absolutamente todas tus vidas, ¿sí? Ujú. A viajar en planos, dimensiones. Yo sabía, sí, yo lo sabía, pero lógico, ahora mi conocimiento es mucho más, porque ya ahora le pongo una palabra a los sucesos, ¿no? O a los fenómenos, o a lo que estoy viendo. Entonces, es así, Rosy, como yo decido dejar la abogacía. Ujú. Me, Te cambió el mundo, te dio vuelta todo en la sesión de hipnosis que tuviste, te hizo tomar un salto cuántico, ¿cierto? Y dar un giro a tu vida totalmente. Sí, no, Rosy, yo creo que todo es una Ujú, preparación. Yo creo que ujú, todos los terapeutas, eh, haciendo ya un recuerdo al analizar el por qué uno está aquí, uno va entendiendo el porqué de sus procesos de la vida, la preparación.
Y yo Ujú, ahorita te puedo confirmar desde mi punto de vista que yo estudié para abogada para hacer este trabajo que hago. ujú, Y realmente yo ahí fue una formación también muy importante. No fue, para mí no fue difícil el dejar la abogacía por esto, ujú, absolutamente. Yo ya había notado algunas deficiencias, no ujú, solamente de lagunas legales, sino ujú, también de proceder de las personas, ¿sí? ujú, Entonces, yo no podía tener mucho control en cuanto a situaciones jurídicas y ujú, porque realmente también observé, yo estaba en una agencia especializada de ujú, delitos sexuales y violencia intrafamiliar y se veían casos muy particulares, muy dolorosos que lastimaban no solamente a la persona que estaba ahí, sino lastimaba a toda una comunidad. ¿Sí? Había la violencia hacia mujeres, hacia niños, también, ¿por qué no? Lo vi hacia hombres. Tuve ujú, el conocimiento y la oportunidad de participar en lo que vienen siendo las averiguaciones previas. Entonces, yo cuando interrogaba a las personas, a los presuntos, ujú, me, lejos de que me diera coraje, me daba como una tristeza. Yo no podía entender, porque en ese momento ellos sinceramente, algunos sí, otros no, pero a veces ni siquiera sabían lo que habían hecho, ¿sí? ujú. Y Claro. también víctimas que a través de muchas veces ni siquiera había la reparación del daño, ni de Ujú, manera legal. Ahora, de manera emocional, tampoco. Entonces, ujú, todo eso me hizo conocer, me hizo hacerme más empática, lejos de irme hacia una línea del juicio, ahí aprendí ujú, las cosas. Entonces, todo eso, yo creo que fue preparándome, fue formándome. Sí llegó un punto en que sí me sentí un poquito incompetente en el sentido de no poder eh, maniobrar en las cuestiones legales, porque hay otros ujú, intereses muchas veces. ujú, Entonces, pero bueno, creo que todo eso me fue preparando. Yo creo que mi preparación empezó desde el nacimiento, ¿sí? ujú, Y ya ya cuando entro yo a lo que viene siendo la preparación de la hipnosis, ujú, me tocó también ponerla en práctica conmigo. Yo creo que yo tenía una formación, yo soy muy mental, ¿sí? ujú. Entonces yo creo que tenía que experimentar todo esto para poder entender esta otra realidad, que ya desde niña la veía, pero que totalmente la había aislado. Entonces, así es mi paso por la hipnosis, Rosy. Sí, sí. Sabes que me recuerda mucho algunos casos que yo tuve. Yo atiendo muchas abogadas también por la cercanía, obviamente, ¿cierto? Por los estudios que yo tengo también en derecho, porque conozco también mucha gente del área jurídica. Y precisamente cuando ellos empiezan y les pasa esto que tú señalas, de descubrir como este mundo espiritual, estas otras dimensiones, encontrarse con sus maestros, con sus guías, les abre totalmente la mente y sacan esa parte racional y muchas me han dicho es que yo desconocía este mundo, o sea, al fin y al cabo empiezan a estudiar todo lo que es metafísica, teosofía y otras áreas, otras líneas, que empieza a abrirles una forma de ver lo jurídico, ¿cierto? Una forma de ver lo jurídico desde otra mirada, desde esa mirada más humana, desde esa mirada con otro sentido, desde, como tú decías, ver a lo mejor a esta persona que cometió un crimen o que hizo algo y ver la otra parte también, tanto a víctima como a victimario, verlo desde otra mirada y es muy interesante. Algo que es interesante en tu caso, tú me dices que, me cuentas que eres tú más miembros de tu familia, porque eso igual es entretenido, porque ahí me imagino que podían compartir experiencias, podían contarse cosas y a lo mejor no ser tan cuestionados, porque cuando alguien es el único bicho raro, ¿cierto? Entre comillas, de la familia, es un poquito más difícil, pero en tu caso eran como todos los hermanos psíquicos. Cuéntanos cómo era esa experiencia, porque me imagino que andaban todos viendo cosas. Mira, fíjate que comencé platicándoles del lugar donde vivo, influye mucho el medio en el que te desarrollas efectivamente, Rosy. Ajá. Yo tuve
pues me tocó vivir cerca de lo que viene siendo el Museo de las Momias. En México es muy conocido, es un museo internacional y Okay. está en mi ciudad. Y para colmo me tocó vivir, yo creo que es el área donde yo dormía, si excavaban 20 metros, yo llegaba a las tumbas, ¿eh? Es una Ujú. ciudad que está situada sobre montañas, ¿sí? Ujú. Entonces, eso en primera, yo creo que fueron varios sucesos. Yo a la edad de muy pequeña, a los 4 o 5 años, pierdo a mi abuelo, que era mi gran adoración, Ujú. ¿sí? Era quien era mi figura paterna en esa etapa de mi vida. Entonces, mi abuela, una mujer sabia, hermosa, Ujú. sabia, eh, todos los fenómenos que pasaban, ¿no? Yo creo que a manera de la manera como ella lo veía, siempre era cuestión que decía que era el abuelo, ¿no? Ujú. Pasaban situaciones y decía, no se asusten, es su abuelo que viene a visitarnos. Entonces, y aparte esa cercanía, mi abuela era de diario ir al panteón, ¿eh? Ujú. Ella duró que son como 40 años viuda y no hubo día que no fuera al panteón a veras. Es otra cultura, en México es una cultura muy distinta, la situación como se ve la muerte, ¿no? Y cómo Claro. preocupan las memorias de estas personas que mueren. Ujú. Entonces, había mucho contacto con eso, no se veía tan misterioso, tampoco con morbo, ¿eh? Tampoco con Ujú. morbo. Pero bueno, resulta de que sí se hacían comentarios, pero era como, no sé, se nos daba esa explicación, ¿no? De qué es el abuelo, pero yo realmente sabía que no era el abuelo. Ok. Sí, yo sabía, todos sabíamos, pero era como que preferible dejarlo así, ¿no? Que es el abuelo, no Ujú. cuestionarnos más. Ujú. Eh, muy diferente a como lo piensas, Rosy, no era esas reuniones de vamos a hablar, no era como que lo hablamos, lo expresa alguien y los demás nos quedamos callados, ¿sí? De Ok. hecho, te soy honesta, una de mis hermanas, ella vive en cama, deprimida, por años, porque ella no Wow. acepta eso, ella no lo Mm. acepta, lo rechaza, a ella le da miedo. Mm. Ok. Tengo otra hermana que es una excelente canalizadora. Ella, precisamente a ella ya le van a publicar un libro con sus Ujú. canalizaciones. Ujú. Ella la ha llevado a viajar a algunos países en relación a lo de canalizaciones. Ujú. Mi hermano, él es paramédico, sí, Ujú. pero él tiene una capacidad para llegar en el momento exacto y Ujú. hasta ayudar a trascender a las personas, pero él realmente tiene una clarividencia perfecta, maravillosa, y él la Ujú. utiliza en su trabajo, ¿sí? Es Ok. muy amoroso en su trabajo, se le Ujú. consulta en estos temas en su Ujú. trabajo. Otra de mis hermanas también trabaja en protección civil, entonces también a veces cuando hay desastres la llevan para estar rastreando, ¿no? Nada Wow. es oficial, nada es Ujú. oficial porque efectivamente esto todavía se mantiene mucho como tabú, ¿sí? Ujú. Pero sin embargo sabemos que está ahí, ¿sí? Claro. Y de que ellos de una u otra manera participan, ¿sí? Y ha habido resultados, pero Ujú. se mantiene así. Otra de mi hermana, ella se retira de esto y se va mucho a la religión, y entonces Ujú. esto es malo. Entonces, Claro. me ha permitido vivir, mi mamá no se diga, eh, yo, esta situación de estas capacidades ya desarrolladas, no Ujú. solamente viene por parte de mi mamá, viene por parte de mi papá también. Ujú. Y nada más que ahí al parecer se conjuntan las energías, tanto Ok. positiva como negativa. Entonces, yo pienso que parte de eso, de ese trabajo que estamos realizando como familia, es eso, Ujú. ¿no? Es equilibrar, Ujú. equilibrar de alguna manera. Pero sí, hay veces, por ejemplo, precisamente ayer que estuve platicando con mi hermano, él también por un momento sufría de muchos ataques psíquicos, pero Ujú. fuertísimos. Entonces, también decide dejar eso. Ujú. Decide dejar eso, después se hace padre de familia y dice como que no quiero exponer a mi familia,
Ujú, Y precisamente después de 4 años, ayer me estaba diciendo, ¿sabes qué? Otra vez está volviendo todo. Dije, es que es ujú, así, no puedes renunciar a ello, no puedes. Y claro. increíblemente hay personas que estudian mucho, se esfuerzan mucho por querer desarrollarlas, Ujú, pero solamente a veces ni siquiera uno sabe desde cuándo está realizando esta labor. ujú, Ciertamente es una labor, te digo, yo la he canalizado a mis terapias. ujú, Pasan situaciones complicadas, pero me han enseñado, me he aprendido, sí, y lo ujú, canalizo, pero hay quienes como parte de mi familia que no han podido. ujú. Pero Correcto. sí, de repente nos Sí. ponemos a practicar y no nos sorprende, muy, nadie nos vemos raro, nos aconsejamos, oye, puede ser esto, no es de tal plano, y, o qué sentiste, que bla, 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 pero con mucha, mucha naturalidad. A veces, igual mi Ujú, mamá, oye, hija, quiero consultarte esto, fíjate que vi esto, bla, 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 y ya, ¿no? A veces es como un secreto entre todos, pero yo sí, si tengo alguna duda sobre de algo, sé con quién acudir de ellos, y ellos ujú. también. Pero sí, es un estilo de vida, Jan. Claro, claro. Reina, ¿y cómo fue ese minuto cuando tú decides ya empezar a decir, esta soy yo, traigo estas habilidades, ¿cierto? Estos dones más desarrollados? ¿Y cómo es que tú te planteas ante el mundo? Porque siempre hay mucho temor a decir, soy psíquica, soy medium, soy canalizador, ¿cierto? Por lo general la gente tiende a ocultar eso, como tú decías, es muchas veces un secreto. Pero hoy día tú ya te muestras al mundo y dices, yo soy abogada en derechos humanos y soy psíquica, y soy canalizadora y soy hipnoterapeuta. ¿Cómo es ese paso que se da? Mira, yo cuando decido tomar lo que viene siendo la hipnosis como Ujú, parte de mi labor, ujú, yo no sabía a dónde iba a llegar. Yo solamente ok, sentía que ese era el camino. Yo sabía que la ujú, abogacía no me estaba satisfaciendo. No ok, llegaba hasta donde yo quería llegar. Sí, yo había ujú, experimentado, a mí me ha pasado de todo. Yo ya había ujú, experimentado muchas cosas. ujú, Yo lo comento antes de yo llegar a esto, a esto, pues, yo duré ujú, 2 años deprimida, tirada en cama, ¿sí? mm, Por un asunto personal. Me había divorciado y para mí había ujú, sido algo eh, muy, en ese momento yo consideraba que había sido devastador, pero era totalmente una gran liberación. ujú, Aquí, aquí la cuestión es esta, cuando yo ingreso a lo que viene siendo la hipnosis, yo lo hice por amor. Yo no, yo en ningún momento, de hecho, yo comienzo como hipnoterapeuta. ujú, Yo comienzo como hipnoterapeuta. Yo separé lo mío, ujú, porque yo antes de dedicarme a la hipnosis, yo ya tenía avistamientos también con seres de otros planos dimensionales, y no ujú, solamente en el astral, sino físicamente. ujú, Yo ya desde niña, que es cuando les cuento que yo fui a mi primera terapia de hipnosis, yo llevo una larga lista, y me pasó ujú, esto, y me pasó esto, y me pasó lo otro, bla, bla, bla. Sí, o sea, yo ya iba, pero yo cuando comienzo, yo lo veo como consultante, esa es la verdad. ujú, Cuando yo salgo de esa sesión dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer, y me sentía capacitada para hacerlo. Lo único que ujú, me faltaba era la herramienta de la hipnosis, saber llevar al estado hipnótico. Pero lo que viene, porque una cosa es la hipnosis y otra es la ujú, hipnoterapia. claro. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer la hipnoterapia. Ujú, Entonces yo me empiezo a preparar. En los cursos a los que yo iba me empezó a detectar gente, porque ujú, practicábamos entre nosotros, ¿no? Y yo decía, es que tú esto, bla, 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 bla. Entonces decían, wow. Entonces ellos, yo empiezo como hipnoterapeuta ujú, normal, ¿sí? Normal, en el que yo los llevo a estado hipnótico, bla, bla, bla. Pero luego compañeros que me empezaron a ubicar de hecho ellos fueron quienes empezaron a notarlo. Yo aún así no lo aceptaba porque ya lo veía parte común. ujú, Alguien que mejor pudiera, ni siquiera me cuestionaba si alguien más podía ver y ahorita les voy a decir cómo es que ve uno, cómo puede sentirlo, ujú, ¿sí? Entonces claro. yo no era un tema así, porque nunca fue muy libre en mi sentido. Yo lo dejo durante muchos años porque estaba dedicado a otras cosas, a mis Ujú, hijos, a la casa, a seguir estudiando, etcétera.
Ujú, Entonces, ahí empezaron, ¿no? Y luego fueron hipnoterapeutas de otros países que me buscaban ujú, para que los ujú, apoyara como canalizadora, lo que viene claro. siendo visión remota, Ujú, ¿sí? Entonces, así empezó. La misma gente fue reconociendo el trabajo. ujú, Entonces, yo lo único que quería realmente, y creo que contesta mucho tu pregunta, es algo que nos ocupa, a mí me ocupa mucho como formación de un terapeuta. ujú, A mí ya yo ya no dudaba, ¿sí? Al principio sí, porque hasta yo me sorprendía de lo que ujú, yo veía, yo lo decía, y lo confirmaba el consultante. Entonces yo decía, no sé qué es. ujú, Y en base a eso fui aprendiendo a confiar en lo que veía. O sea, yo también tuve claro. mi proceso. Yo llevo un récord de como 2.500 sesiones en 5 años, tanto Ujú, de hipnosis, de canalización, de investigación, mm, ujú, infinidad. Entonces yo ya después no era de que quiero decirle al mundo que soy, no, era ujú, quiero explicarles qué es lo que está pasando. Para mí es claro. ciencia. Yo creo que yo honestamente les comenté, soy muy mental y Ujú, me gusta investigar porque sé que claro. todo tiene una respuesta, todo tiene un fundamento, ¿sí? Entonces, Ujú, no fue el pensar en cómo les voy a decir, ya lo sabían, no había ujú, necesidad. Los consultantes llegaban, los compañeros llegaban, ¿sí? ujú, Ya había esa confianza y sobre todo en mí, o sea, hacia mí misma. Entonces ahora era el explicar, ¿cómo les explico todo esto que existe? ¿Cómo les ujú, explico que todos los espacios están ocupados? ¿Cómo ujú, les explico que hay materias, sí, que no meramente son físicas? Sí, entonces fue a lo que me empecé a dedicar al estudio, a la investigación. Ya lo demás seguía su curso. Entonces, yo creo que no fue nada planeado, era lo que iba a comentarte, mi querida Rosy. Nunca planeé ujú, nada. Yo solamente que sabía que podía hacer esto, ¿sí? Sabía que podía viajar a través de las dimensiones para solucionar cosas. Para mí todo fue nuevo. Tuve que estudiar mucho la física cuántica, tuve que ujú, estudiar anatomía, tuve que estudiar historia, tuve que estudiar, pero mucha también me la decían adentro. Esa fue ujú, realmente mi escuela. Mi escuela ha sido las canalizaciones. Entonces, ujú, nunca me he ocupado ni por decir, que crean y no. Simplemente estoy tratando de fundamentar esto y hablarlo, expresarlo. Es ciencia, la verdad es ujú, ciencia. El que no tengamos todavía nosotros la capacidad de entender esos planos no quiere decir que no existan. Es como ahorita, es de día y ahí está la luna. Y no porque no la veamos ahorita quiere decir que no exista, o viceversa. Entonces es solamente eso, entrar, entender y decirte, mira, es esto, aquí hay una respuesta más. ujú, Entonces, sí, te digo, no me he ocupado ni en demostrarles o en decirles, soy así. Estoy ujú, ocupándome en que conozcan, ujú. porque esa información, de hecho, ya está en nosotros, Rosy. Solamente es Claro. recordar. Ujú. Solo es recordar aquella esencia, ¿cierto?, lumínica que tenemos dentro. Reina, y cuéntanos un poquito entonces ahora, ¿cómo es que se entiende o se sabe cuando se es canalizador? Porque pensamientos, intuiciones, visiones, sensaciones, vocecitas, En la tenemos mente, todo, ¿cierto? Pero así llega un es. minuto que tú sabes y puedes distinguir. De hecho, en los estudios se cuenta un poco más acerca, en la teoría, ¿cierto? Se cuenta un poco más, pero en palabras simples, acá para explicarle un poco a la gente, ¿cómo ellos pueden distinguir cuándo es su voz interior, su mente, o cuándo es en realidad un ser que es el que está mandándonos las señales? Mira, así como por ejemplo les comenté sobre lo que viene siendo la hipnosis y la hipnoterapia. La Ujú, hipnosis es muy fácil que aprendas a hipnotizar. Yo lo aprendí a hacer como en media hora. ¿Sí? Es ujú, muy fácil, pero hacer la hipnoterapia no lo es. ujú, Es todo un proceso. Igual te lo puedo decir en cuanto a la canalización. ujú, Canalizar, muchos pueden creer que es muy fácil,
Y también a veces se vende mucho esa historia de que sí, efectivamente todos podemos canalizar, sí, Ujú, pero hay que ver qué es lo que estamos canalizando. ujú, Eh, Parte importante, tú puedes canalizar, por ejemplo, ahorita tú me preguntas, ¿cómo sabemos si estamos canalizando? ujú. Eh, Ciertamente se basa en un estudio, tienes que informarte. Sí, efectivamente, la canalización se trata de sentir, de percibir. Y yo, por ejemplo, lo comenté hace ratito, yo todo lo he aprendido a través de la canalización, sí. En mi caso, porque yo en algún momento me retiré de esto, me retiré porque me enfrentaba a situaciones, yo soy muy sensible, soy muy, muy sensible, desde físicamente al clima soy muy sensible, a todo soy muy sensible. Entonces, cuando yo inicio en esto, inexperta, Ujú. sí, porque yo lo había dejado, precisamente lo dejé de niña porque eran muchos ataques psíquicos. Yo no Ujú. sabía, aunque me Ya dijeran que vamos era a mi abuelo, yo preguntarte de decía, no es eso mi también, abuelo, ¿ah? esto me da miedo, sí, no, Sí. esto no es mi abuelo, pero bueno, sí, o sea, pero bueno, entonces, cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a sentir el mismo miedo, ¿no? Las mismas sensaciones. Y Ujú, realmente en las sesiones, cada cosa que me pasaba. Entonces ujú. digo, no, yo digo esto, no, no, yo no puedo con esto, porque a Ya mí no lo quiero que me, que me agarren de los pies y me levanten y no, todas sí, esas eran cosas. cosas terribles, ¿no? Y yo Sí. veía en los consultantes también, Cuéntanos, entonces yo cuéntanos decía, un poco, porque de seguro deben tener curiosidad al otro lado, porque tú nos decías, hubo una época donde ya yo comienzo a darme cuenta, soy canalizadora, empiezo a tener los ataques psíquicos y después cierro esto y después ya lo empiezo a estudiar y comienzo de nuevo. Cuéntanos cómo fue esa época de los ataques psíquicos, qué pasaba, porque la gente no queremos asustarlos porque ah, Reina no, ya no nos va a contar, ¿cierto? El proceso. Pero cuéntanos un sí, poquito claro, qué te pasaba. sí, claro, de Besitos hecho, a todos. esa niña, Antes de que ajá, contestes, perdón, vamos a mandar besitos ahí. Vida plena, Café Virtual nos dice, es verdad, no es necesidad de creer, solo saber que existe. Esa es la sabiduría interior, ¿cierto? Eso finalmente es lo que nos va demostrando que es así. O sea, creer en que está, creer en nosotros, creer que todos tenemos esas capacidades. Acá Moquita nos dice, a mí me pasa que sueño que atacan personas y animales y se agobia mucho. Sí, ahí hay mensajes, ¿cierto?, que tienen que ver con acá la parte más bien de mensajes de sueños que hay que interpretar. Pero qué interesante, un besito a todos los que se están sumando y que están enviando corazoncitos y besos. Ya, corazones, sí, también cuéntanos, les envío cuéntanos. corazones, besos y abrazos. Sí, gracias por estarnos acompañando. Fíjate, Rosy, para hablar de canalización hay que profundizar. Eh, Ujú, eh, para mí, yo amo esto y me encanta que se vea con la seriedad que es. Por eso yo trato de fundamentarlo con la ciencia. ujú, Tiene una explicación científica, sí, sí la tiene. Eh, en cuanto a lo de la canalización, hay esto, Rosy. Mm, efectivamente, todos pueden desarrollar las capacidades, vamos a llamarlo así. ujú. Pero es como esto, es como el canto. Hay personas que no necesitan ir a la escuela y cantan hermoso. Exacto. Ujú, Sí, o sea, ahí sí hay que ser claros. ujú, ¿Por qué? Porque a mí me ocupa mucho esta cuestión de los canalizadores. Eh, ujú, yo, tú sabes, en este año, finales del año que pasó, incursioné en la parte de impartir cursos. Yo ujú. tuve la oportunidad de trabajar también en una universidad donde yo era la coordinadora de educación continua, en una universidad de alto prestigio en México. Entonces, eso también me compromete a la educación, a la investigación y decir las cosas. Sí, retomo el tema, canalizar cualquier persona puede, ¿sí? Sí. Pero, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se puede? Porque voy a comentar un poquito de algo que explico en mi curso. Ujú, Nosotros estamos formados por varios cuerpos ujú, y las entidades en algún momento estuvieron presentes en algún plano compartiendo este planeta o este espacio, por así decir. Algunos ujú, ya no están, algunos
también evolucionaron, pero algunos también optaron por otras formas. ¿Sí? Ellos también llevan sus procesos. Entonces, las entidades, estoy hablando que nos manejamos en dimensiones. Nosotros estamos en la tercera dimensión, con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y tenemos una mente, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, bla, bla, bla. Pero al momento en que desencarna nuestro cuerpo físico, no es el mismo proceso que le lleva el proceso de evolución al cuerpo mental o el emocional o el energético. ¿Sí? Son diferentes tiempos y procesos. Entonces, aquí estamos hablando que se manifiestan dentro de otros planos dimensionales, por así decir. Cuando uno entra en cualquier técnica de sanación holística, ya sea la hipnosis, ya sea Reiki, ya sea péndulo hebreo, bla, 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 sí, estamos ingresando a otros planos dimensionales, Claro. donde efectivamente no solamente estamos nosotros con esa capacidad que tenemos de ir en el astral, ¿sí? Sino también están esas otras entidades o energías que en algún momento estuvieron manifestándose de alguna manera en un plano donde coincidimos, considerando que todo el espacio está ocupado, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es esta, tú puedes ingresar, pero tienes que saber a dónde ingresas cuando canalizas, porque no solamente si puedes ingresar a esa cuarta dimensión donde están todas las entidades que saben todo de ti, porque ellos desarrollaron la capacidad de entrar a tu mente. Por eso nos atacan, porque ellos conocen nuestras debilidades, saben a lo que le tememos, saben cuáles son nuestros vicios, nuestras debilidades. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es esa, ¿a dónde vas a entrar? Y no solamente eso, ¿a dónde vas a entrar? Una, si tú solamente lo haces por experimentar, te pones en riesgo. Claro que te pones en riesgo. Y si tú eres terapeuta y no conoces sobre todo esto, no solamente vas a poner en riesgo a ti, sino al consultante. Y no solamente al consultante, pones en riesgo a la humanidad, porque abres portales. Esa es la verdad. Muchos por desconocimiento, ¿sí? Y otros lo hacen con toda la intención. Entonces, ¿qué hacen? Liberan energías y liberan entidades. Entonces, no es así tan fácil como, ay, canalizo. Ahora, otra cuestión muy importante, y aquí es de hacer conciencia. Parte del trabajo que yo vengo realizando es las terapias de sanación, que yo le llamo reparación, es el despertar de conciencia, y es esta parte que me tiene ocupada, que es la preparación de terapeutas, ¿sí? Que abran conciencia. Es importante que un terapeuta primero vea por sí mismo, recorra el camino, lo viva, lo experimente, ¿sí? Que se informe, que lo sienta. ¿Por qué? Porque nosotros, de una u otra manera, independientemente de las capacidades extrasensoriales o dones, por ejemplo, yo a través de la técnica de la hipnosis, en sí la hipnosis ya tiene cierto poder, ¿sí? Puedes entrar a la mente de las personas y si vas más allá puedes entrar a cualquiera de sus cuerpos. Entonces, tú tienes que entrar con mucho respeto, con mucho conocimiento y con mucho amor. Yo por eso, yo no soy de la idea libre de que, ay, sí, canalicen todos. Sí, pero primero prepárense. Canalizar, porque efectivamente, si tu vibración no es alta, vas a canalizar precisamente la vibración en la que estés. Y entonces aquí hay una cuestión, que tú luego te nombras como canalizadora, ¿no? Porque pareciera que a veces está de moda. No es así, mucha responsabilidad. Es El otro mucha. día una colega terapeuta me decía, hoy día como que todo el mundo anda canalizando. Sí, claro.
Y sí, Reina, y soy y bueno, honesta. tú nos estás dando un gran consejo, ¿cierto? Que es la preparación y el estudio acerca de estas materias. ¿Por qué? Porque tú nos decías, yo viví algunos ataques antes de estudiar, antes de aprender y cuando era niña y a lo mejor en un periodo también de adolescencia. Cuéntanos un poquito de esas experiencias, de qué fue lo que tú viviste y alguna que a lo mejor sea como más representativa de todo. Bueno, han sido bastantes, ¿eh? Antes de dedicarme yo a lo que viene siendo esta labor que hago, sí, de niña sí, y no solamente eran ataques, o sea, es increíble, existe, es real, son ataques también físicos. Y yo recuerdo que en mi casa todas tenemos este tipo de experiencias, Ok. ¿sí? Absolutamente todas. Pero era desde, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo tenía tanto miedo de esto, que yo me Ujú. ponía a rezar un tiempo, hasta quería ser monja, ¿no? Porque yo pensé que dentro de una religión iba a estar protegida. Sí, sí, Claro. era como, quiero estar protegida. Entonces, yo ahí andaba, ¿no? En los coros de iglesia y bueno, andaba así, ¿no? Y no, resulta que cuando yo me ponía a orar era cuando más me atacaban, pero era de hasta aventarme a la cama y cubrirme con una cobija, ¿no? Y yo me Wow. quedaba así como, ¿qué pasó? Sí, no, yo la verdad, honestamente, mi periodo de, 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 de esto para mí fue de mucho miedo, fue muy doloroso, fue muy traumatizante. Okay. Más de que yo vivía, te digo que si excavaban 20 metros, yo ya estaba en las tumbas de ese panteón. Entonces, Claro. imagina toda esa energía, sí, y de una ciudad tan mística, tan Tú misteriosa, en donde salías de tu estaban las casa y y había entonces una fila de... no, sí, era imposible no sentirlo. Entonces yo Ajá. siempre fui una niña muy reservada, muy callada, siempre agachada, no quería ver, no quería sentir, yo lloraba mucho. Ujú. Esa fue realmente, por eso es que yo creo me aplico mucho en el estudio de las parapsicología y protecciones psíquicas, ¿no? Porque lo viví. Entonces, Claro. sí eran acciones, era el escuchar imagínate que tú estás así y de repente escuchas cadenas y volteas y no ves nada y monedas, o sea, que todas, ¿no? Y lo comentábamos y era como que, bueno, es que es el abuelo. Dormida escuchabas que se te caía el techo y prendías la luz y no había nada. O estabas acostada y veías la cama de un lado que toda se movía así, ¿no? Ujú. Y decías, ay Dios, yo recuerdo que le decía, abuelita, algo está pasando, me están asustando. Me decía, tú reza. No, pero le decía, venme a ayudar. No, a mí no me están asustando. Así. Entonces, hijo, pues yo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, pudiese parecer, ahorita me da un poquito de risa, pero era algo muy común en nosotros. Ya después, posteriormente, cuando yo decido que no quiero saber nada de eso, pero tampoco de ninguna religión, porque también tengo la memoria de que yo de niña me desmayaba en los templos y me sacaban toda desmayada. Yo sentía que en los templos me sentía muy mal. Ya. Entonces, yo decía, no, pues tampoco eso me ayudó. Dije, tampoco eso me ayudó, entonces no sé qué es. Eh, ya después resulta que pues me caso, me separo de este tipo de situaciones, trato de no pensar en eso, hago aparentemente mi vida y ahí ocurren otras cosas. Ya casi, ¿qué será? De 12 años aproximadamente, sí, totalmente eran muchos sueños lúcidos. Yo ya tenía, no solamente yo, sino también las personas que estaban conmigo ya veíamos naves. Sí, veíamos naves y nos quedábamos así, pero increíble, pareciera que al siguiente día nadie hablábamos del tema. Sí, o sea, no hablábamos. Es más, en mi ciudad llegó a publicarse en el periódico de avistamientos y es como que lo veíamos y pareciera que no pasaba nada o ya lo veíamos normal, no lo sé. Entonces empezó a ver ahora esas manifestaciones y después empecé a ver entidades de manera física. Y entonces luego empezaba yo a desaparecer, ¿sí? Ya no me encontraban. Y yo decía, es que yo estaba ahí. No, es que te buscamos ahí, no estabas. Es que no es posible. Cosas muy increíbles, la verdad.
eh, como el decir, estoy trabajando y de repente veía el reloj y habían pasado 6 horas y para mí habían sido 5 minutos. Y increíble, entonces yo ya me empecé a preocupar porque yo también en ese instante yo aún no resistía a creer en esto. Y porque pues yo ya también tenía otra formación. Entonces, había ocasiones que yo, por ejemplo, iba a la guardería de mi hijo y lo traía y de repente el tiempo que yo hacía de media hora en llegar eran 5 o 6 horas y medio mundo buscándome, ¿no? Y yo de repente, para mí, el tiempo no había pasado y a veces ni siquiera recordaba quién era con quién estaba. Entonces dije, no, donde pierda uno a mi hijo, o sea, no. Entonces yo acudo a la ciencia, ¿no? Acudo al doctor. Entonces el doctor psiquiatra, de hecho luego me mandaron con el psiquiatra, Ujú. y de que me hiciera cualquier estudio me dio un dictamen, para él había sido también epilepsia parcial, que mi cuerpo estaba bien, o sea, yo no caía ni nada, pero él me Ujú. explicaba que era un tipo de epilepsia que se iba a mi mente y bla, 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 ¿no? Dije, pues no sé, yo quería ayuda, sobre todo porque ya estaba en riesgo mis hijos, ¿no? Ujú. Dije, bueno, fui y no, el medicamento, el primera que me lo tomé, me daban ataques de pánico. Y empezaba yo así y ahí voy al hospital. Entonces dije, no, esto no me está ayudando, ¿no? Ujú. Se pelea el doctor conmigo, me corrió de su consultorio, que si yo sabía más que él porque era un eminente psiquiatra. Entonces Ujú. dije, pues no, yo lo único que sé es que los dejé de tomar porque en cuanto me lo tomaba me sentía muy mal. Con Ujú. tal que, bueno, entonces me canalizan con un psicólogo, ¿verdad? Entonces, me dijo, ¿dónde están los estudios que te hicieron del dictamen? Porque, no, yo casi, casi ya me iban a encerrar, ¿no? Dije, no, es que Ujú. nunca me... Nada, yo nada más platiqué un día con él y entonces me manda a hacer todos los estudios. Sí, Ujú. fueron muchos estudios y bueno, ya después ve y me dices que no tienes nada, o sea, no tienes nada. Entonces dije, oh, dije, no, pues tampoco, entonces no, no me resuelven, ¿sí? Entonces, pero luego ya era de que es que, por ejemplo, fíjate, así de sencillo, yo tenía un negocio en ese tiempo, llegaban mis hijos y en esa ocasión he encontrado cerrado el negocio. Entonces, de rato llega alguien que yo no, bueno, para no hacerla larga, de repente resulta que yo insisto que yo estaba ahí con el negocio abierto, que era imposible no ver, y resulta que la gente me decía, no es que está cerrado, es que tengo abierto, no, es que está cerrado, es que está la empleada, no, no hay nadie, está cerrado. Sí, entonces yo decía, ¿qué onda? O sea, sigo desapareciendo, dije, tengo que, en eso se enfrenta luego el otro proceso. Yo ya también estaba ya teniendo más avistamientos, ¿sí? Y sobre todo sueños astrales y, y sueños lúcidos y mensajes, pero créeme que yo todavía tenía esa muy contaminada del miedo. Entonces, sí, efectivamente muchos de esos personajes que yo veía no eran agraciados, ¿eh? No eran Ujú. agraciados. Pero aquí aprendí que no todo lo bonito es bueno, ni todo lo feo es malo. Simplemente tienen otras figuras, otras formas, que muchas de las veces algunos grupos o religiones los han tomado eh, como algo malo, diabólico, porque no es la apariencia igual a la de nosotros. Pero créeme Ujú. que hay razas mucho más hermosas que nosotros, ¿sí? Pero también hay otras que están medias raras y para ellos nosotros somos feos, Ujú. ¿sí? Entonces empezaba yo a ver, a conocer. Resulta que coincide todo eso que me estaba pasando, porque estaban pasando infinidad de cosas, y coincide mi divorcio, ¿no? Todo fue preparado. Coincide mi divorcio, caigo en depresión, ahí peor. Antes de mi divorcio yo ya estaba siendo atacada. Sí, Ujú. de hecho, les costaba trabajo poderme despertar. Me agarraba el pánico dormida y yo estaba yendo a otros lados. Ahí yo vi muchas cosas que luego fue el motivo por el que me puse a estudiar mucho.
Sí, yo recuerdo tú me dices que algunos así, yo recuerdo claramente cuando yo salía de este planeta, sí, pero Ujú. yo salía en naves y puedo sentir la velocidad, puedo sentir el clima, todo era tan real. Y hubo un sueño que me dejó muy aturdida, de los primeros, ¿Ya? es que haz de cuenta que elegían a varias mujeres y nos llevaban a través de naves a otros espacios, donde se manejaba mucho la luz infrarroja. Entonces, pero también iban niños pequeños, ¿sí? Iban mamás con niños, pero no correspondían los niños a las mamás. O sea, no siempre iba una mamá con su hijo. Iban niños, iban mamás de este plano, de este planeta, humanas, y nos llevaban allá. Pero luego yo veía que yo me separaba, pareciera que yo conocía el lugar. Yo me Ujú. separaba, pero luego yo les preguntaba que por qué habían traído a más mujeres, a dónde las llevaban. Y me decían que las llevaban a las guarderías donde había niños que eran clones o niños que eran entre humanos y otras razas, combinaciones, y que estaban llevando a los niños de este planeta para que convivieran con ellos, para que en algún momento prepararlos y que no les resultara tan difícil entender, comprender que había otros planos de existencia. Es decir, ya nos estaban preparando. Y a las mamás que llevaban eran mamás de esos niños que estaban allá, que de alguna manera, porque existe, las habían abducido y pues hay abducen por diferentes motivos, ¿sí? Hay veces directamente sí logran embarazar a mujeres. Ujú. Hay veces que ya solamente las humanas se sirven de ellas como matriz nada más para que gesten durante un periodo y luego los retiran. Si parecen más humanos los dejan, si no se los llevan. Entonces, yo no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, pero yo nunca lo vi descabellado. Me impactó porque dije, era cuando te digo, me empezaban a dar información. Ujú. Entonces, ya después, posteriormente, era de que yo estaba dormida y de repente no sabía cómo yo estaba en la azotea rodeada de luces, ¿no? Volteaba y no veía nada, pero no había sentido, no, la dirección de las luces no había manera que hubieran sido reflectores, ¿sí? Entonces, todo empezó a soltarse. Me divorcio y pues bueno, ahí sí ya vinieron los ataques más fuertes, muy fuertes, en donde era entidades que totalmente em, me inmovilizaban, ¿sí? Y yo sentía las respiraciones de ellos y el olor horrible y gruñían, ¿no? Entonces yo me quedaba así, o sea, yo todavía no podía controlar nada. Yo no sabía, estoy hablando cuando todavía no me dedicaba a esto, ¿eh? Yo no podía controlar nada más, era un miedo, yo no dormía. Fueron 2 años en cama, pero que yo no dormía. Y yo recuerdo que le decía a mis papás, y como mis papás son muy religiosos, me decían, es que no rezas, y que no sé qué. Y yo decía, no, no, si rezo me va peor. ¿Sí? Entonces, sí fueron bastantes ataques psíquicos en el que sí ya mi mente tenía muchos malos pensamientos hasta atacarme a mí misma, ¿sí? Totalmente hundida. Eh, Resulta bueno, en una ocasión, ni me acuerdo yo, pero creo que choqué con una señora caminando, ¿eh? Caminando, y me dice mi mamá, oye, ¿sabes qué? Fulanita me dice que te ven muy mal, que te lleve a alguien que te limpie, que yo no creía tampoco en nada de eso, de limpias, ni nada de eso, no. Yo tenía en mente que solamente los que creían en eso les afectaba. Yo tenía eso en mente. Ahora Como les mucha digo que no. gente así lo piensa, Sí, el común lo piensa así. así es, porque tiene que ver con la vibración. Una cosa es que tú creas, no creo, pero si estás vibrando bajo, te atrapan, te van a afectar, esa es la verdad.
¿sí? Eso es la verdad. Entonces, posteriormente, después de eso, yo me salgo de esa casa. Dije, no, de esta casa era otra, ¿eh? Ya no fue donde yo crecí, ya era otra. Dije, no, yo me salgo totalmente de aquí, me voy a otro lugar, según yo, huyendo, porque dije, no, aquí hay algo muy malo y me está hundiendo. Yo llegué al límite de la depresión, llegué al límite, entonces yo dije, tengo que hacer algo por mí. Me voy a otra casa, también media rara, para colmo, y ahí fue donde empecé a tener los avistamientos físicos ya con entidades. Entonces ahí también empecé a desaparecer. De repente eran hasta 24 horas que yo no sabía de mí. Sí, he tenido la fortuna de trabajar a distancia, ¿sí? En línea. Entonces de repente yo ya nada más veía la fecha y decía, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, eh, empezaron este tipo de fenómenos, entonces fue cuando yo comento con un amigo, y es que te digo que me dice que vaya allá, fui allá, entonces llega la hipnosis. Ya en las terapias de hipnosis, yo comienzo como hipnoterapeuta, ¿sí? Yo esto de la canalización y eso, yo no lo pensaba integrar, ¿sí? O sea, para nada. Yo cuando vi todo eso dije, wow, yo quiero hacer esto. Y mi ilusión era que las personas que tomaran sesión conmigo vivieran la experiencia que yo había vivido. Porque definitivamente a partir de ese día mi vida cambió. Fueron muchos hechos, pero totalmente fue cuando yo me sentí liberada. Para liberarme de todo eso que me estaba atacando, sí tuve que recurrir a varias técnicas. Fueron de todo tipo. ¿Sí? Hasta sacerdotes de todo tipo, porque yo estaba muy mal, estaba siendo atacada muy fuerte y yo todavía no sabía ni por qué, ¿sí? O sea, aparentemente ni siquiera me estaba dedicando a esto, Okay. pero pues ya estaban ahí, ¿no? Ya sabían, de alguna manera me había liberado de una vida que estaba llevando yo de mucho dolor en mi matrimonio, para mí fue así, pero también de mucho aprendizaje. Sí, ahí realmente tomé la fuerza. Mi vida ha sido maravillosa a pesar de todo lo que he pasado. Y es lo que yo trato de compartir, ¿sí? Y por eso empatizo mucho. Entonces, bueno, ya con tal que dije, era mi pretensión nada más. Yo quiero que vivan, que experimenten, que sientan, sí, que hay algo más. Porque a mí no me resolvió las preguntas, pero algo se liberó en mí. Eso de decir, yo quiero hacer esto. Encontré el verdadero amor. Para mí yo estoy enamorada de lo que hago. ¿Sí? Entonces, ya luego en las sesiones, pues yo ingreso como hipnoterapeuta nada más. Entonces, sí, en sesiones es increíble cómo puedes ver que la cara de una persona se transforme y te empieza a hablar en otros lenguajes, en otros idiomas. Y otras se levantaban y mira, poco faltó para que caminaran por la pared, ¿sí? O que se les volteara la cabeza. Yo decía, no, yo siempre fui muy cuidadosa de la ilusión. A mí como era muy sensible, nunca me ha gustado ver películas de terror. Ahora las tolero porque las veo con otra perspectiva de estudio, pero antes no, yo era tan sensible que no, entonces y yo solamente decía, no puedo dejar a mi consultante aquí. Pero yo quería salir corriendo, dije, no puedo, era más mi amor y mi responsabilidad. Yo decía, aquí me quedo, pero me empezaba a decir cosas mías. Yo traía un pasado de depresión y todo eso, y me empezaba a lastimar ahí, y me amenazaban, me decían que me retirara de esto, porque era muy ingenua, ¿sí? Y que no sabía dónde me estaba metiendo. Y sí, efectivamente, vinieron después desde enfermedades, o sea, vinieron infinidad de situaciones. Eh, yo salgo también de esa casa porque pues luego, y luego digo, no, yo a esto no me salgo, porque me la creí que era muy ingenua y muy débil y pero como, yo creo que hay una frase que dice, yo no elegí la magia me eligió a mí. Entonces llegaron maestros,
llegaron guías. Aparte, yo ya tenía un maestro que me estaba enseñando, ¿eh? O sea, también es eso. Y aunque parezca muy mágico, era una persona que no era de este plano. Ujú. ¿Sí? Entonces, también me instruyó mucho. Me enseñó a perderle el miedo a lo que yo veía feo. Me enseñó a trabajar en mi ego. Sí, o sea, me fue preparando, me dejaba lecturas, me dejaba. Entonces, sí, yo he recibido realmente ayuda de otros planos. Por eso es que no Ujú. los puedo negar. Reina, También, y en todo ese tiempo que tú decías que había sufrido estos ataques psíquicos, ¿tuviste también espíritus obsesores? eh, mira, precisamente cuando yo recurro a ayuda antes de entrar en esto, sí Ujú. me detectaron varios, sí, claro, pero era porque yo tenía mis canales abiertos. Yo Claro, ya era mi había algo que naturaleza, no ya los tenía trabajado. abiertos, pero yo desconocía, nunca me Claro. informé, nunca era, sí, entonces sí, me ayudaron a ir trabajando desde antes, sí, me enseñaron, me dijeron cómo, entonces sí, yo fui preparándome, pero claro que sí, además, cuando yo, cuando yo comienzo eso como hipnoterapeuta, ¿no? Pero luego me Ujú, fueron guiando y me fueron sacando. ujú, De hecho, en el curso que estoy dando, al final hago un ejercicio que fue el que yo hice y el que me ujú, ayudó a liberar, pero en el transcurso de esa sanación, sí la pasé muy ujú, mal. En ese tiempo me detectaron diabetes, tiroides, un tumor en el cuello, anemia, sí, y era yo creo que también del tanto susto de las terapias que estaba pasando, ujú. de los Claro. mensajes, de las amenazas que me hacían, pero Ujú, también había una lucha, porque también había entidades de luz y amor que me decían, no, no, no renuncies, te vamos a ayudar. ujú. Sí, Claro. yo estoy aquí por ellos realmente. Y Ujú, porque yo sabía que ya no había dónde huir. De niña siempre huía el miedo. Entonces dije, ya no puedo estar con miedo. Los maestros también que tuve de manera física, presenciales, también me estuvieron preparando para eso. Por eso te digo, todo es perfecto y maravilloso. O sea, a mí ujú, mis hijos me dicen, mamá, ¿cómo es que llegaste a esto? O sea, nosotros te llevábamos de abogada o en la casa, porque bueno, en ese periodo también de depresión me separé totalmente de ellos, sí, perdí ujú. comunicación con ellos por años. Sí, Wow. entonces, realmente eres otra persona, ¿sí? ¿Cómo Ujú, llegaste a esto? O sea, y les da risa, pero ciertamente ellos también han sido mis maestros, ¿eh? Porque ujú, ellos, yo tengo, también mis hijos son muy especiales. ujú, Sí, y bueno, no me gusta mucho hablar de ellos, pero también ellos realmente, ni ellos me ven como mamá, ni yo los veo como hijos. ujú. Y para mí ellos son unos compañeros en esta vida y yo siempre les digo, uno es mi fortaleza, el otro es mi valentía y otro es mi alegría. Son mis pilares y son intocables, ¿sí? Son intocables. Entonces, bueno, pues resulta de que yo eh, después, eso fue primero. Y bueno, me regresan, ¿eh? Me regresan con todos los apoyos y toda la ayuda. Y entonces luego cuando comienzo de canalizadora, Ujú, son cosas muy distintas. Son muy distintas. Entonces, pero es a eso, yo no dije, yo soy canalizadora. Yo dije, pues yo puedo hacer esto. No ujú, sabía, puedo hacer esto. Ah, ok, entonces, cuando me regresan, yo solamente les pedí una cosa además de la protección. Yo ujú, les dije, yo quiero que ustedes me den, que a través de mis terapias solamente las hago para sanación, nunca las hago para investigar si el esposo engaña a la esposa, no, jamás. ujú, Son meramente para sanar, son bien profesionales. Entonces yo solamente pedí, además de ellos ofrecían una protección, pero lo que yo les pedí es que me demostraran a mí, ujú, ¿sí? A mí, que realmente esto era real y que la gente sanaba. ujú, Yo estoy aquí por ellos, sí, pero realmente quien me mantiene en esto son las personas a quien acompaño en sus sesiones, porque ellos son los únicos que dan fe y testimonio de que sanan. Y sanan ellos porque el trabajo que yo realizo con ellos es de que
el consultante es quien tiene que sanar. Se hace una limpieza, se le empodera y él es el que sana. Aquí no hay que Reina lo hace, no. Y si ellos tienen sus guías y piden ayuda, la tienen. Yo lo que veo es que voy cuidando, voy protegiendo, voy cerciorándome que sean energías de luz y amor. Ese es mi principal trabajo, irlos protegiendo. Pero bueno, eso es ahora. Cuando yo empiezo como canalizadora, no. Las entidades se manifestan, no pedían permiso. Ujú. Y yo no sabía que el poder estaba en mí de dárselos o no. De repente ya sentía, yo ya no me podía mover. Yo nada más era consciente que estaba hablando con otra voz. Y no solamente la voz, eran Ujú. otras muecas. Claro, Sí, eso ya es más mediunidad. sí, yo sabía plenamente que no era yo. Entonces, pero eso también es una irresponsabilidad. En este Ujú. caso, yo en ese momento con quien yo trabajaba, pues no sabía tampoco nada de esto. Entonces, Ujú. sí, yo aprendí a través de mucha irresponsabilidad. Y Ujú. nada más porque Dios me quiere mucho, aquí sigo y no sé a dónde me lleve. Pero fue así. Entonces, claro que te contaminas, Ujú. claro. Entonces ya después empecé a enfermarme mucho. Yo hacía Ujú. terapias y yo no sé en qué cabeza. Yo hacía hasta 7, 8 sesiones diarias. ¿Y Wow, sabes qué es eso? Es una morir. locura. Exacto, te estás matando porque Mm, estás dando también tu energía. claro, Independientemente que diga, no es que tienes que limpiarte y otra vez, no, se requiere de una preparación, pero también se requiere de una otra sesión de un descanso, se requiere de mm, meditaciones, se requiere de claro. conocimiento, ¿sí? Se Ujú. requiere de que Bueno, tengas una y a propósito de eso que ya nos contaste de estos ataques psíquicos que recibiste, luego empezaste a estudiar y aprender más. A propósito de eso, y que está la pregunta, ¿cierto?, ahí hecha hace un rato atrás. ¿Cuándo sabemos que es una canalización y cuándo es esa voz interior que tenemos todos? ¿Cómo podemos distinguirla? Mira, hay una frase también que yo soy bien respetuosa y yo sé que Ujú. nadie tiene la verdad absoluta, ni yo. Ok. Y Ujú. nadie, absolutamente nadie puede cuestionar lo Ujú. que uno sienta, ¿sí? O lo que uno eh, presienta, nadie, Ujú. ni yo. Eh, um, pero cuando bueno, es que lo voy a comentar desde este punto de vista, yo lo hago de manera profesional. Las Ujú. canalizaciones las hago. Primeramente, mi preparación es, yo no, por ejemplo, no tomo alcohol, no, llevo una vida muy sana, ¿sí? Ujú. Trato de ser coherente. Yo también trabajo, o sea, trabajo mucho en mí, hago mis meditaciones, ¿sí? O sea, es una disciplina en general, Ujú. en primera. Ok, para mí, como yo lo hago de manera, es decir, profesional, cuando digo profesional, me refiero que lo hago en una sesión. Ujú. ¿Sí? Yo no soy de las que te digo y te digo, oye, Rosy, fíjate que traes esto y traes lo otro y que no, Claro. jamás. Yo respeto, si alguien viene hacia mí, es porque así tiene que ser, Ujú. ¿sí? En primera. Ahora, desde ese punto de vista donde yo lo trabajo, la información para mí me da mucha certeza, me da, primeramente, certeza, me da la seguridad. Y aquí entra, en mi caso, otro factor importante, que lo mencioné y que luego me distraigo un poquito. El consultante es el que tiene la respuesta. Porque yo te puedo decir, es que tú estás pasando por esto, y tu guía me dice que esto, bla, bla, bla. Y claro que te tiene que resonar. Estoy hablando que yo cuando hago la sesión no hablo contigo. Yo solamente te pido tu nombre, tu fecha de nacimiento, Ujú. me preparo para la canalización. Y a mí, quien me da la certeza que estoy canalizándote efectivamente, eres tú. Ujú. Sí, cuando el consultante me dice, sí, efectivamente eso pasó. Ujú. Sí, ¿y cómo supiste? Y sí, oye, eso ni mi esposo se lo dije. Oye, sí, sí. Para mí, como de manera profesional, es eso. Y que fue cosa que yo pedí, ¿sí? Que se me Ujú. asegurara. Fue un trato.
ok, yo los acompaño, pero yo como abogada también y Hago el profesional, contrato. yo no quiero pasar como charlatana, ¿sí? O sea, Claro. no, esto es profesional, es para que sepan que esta es una herramienta maravillosa, Ujú. es maravillosa. Entonces, esa es una. Ahora, si tú me preguntas de cómo las demás pueden pensar si están canalizando o no, Ajá. por eso es que te comento, yo ni siquiera pudiera juzgarlas en ese contexto, ni decirle, sí, tú sí canalizas, tú no. Pero lo que sí te digo de las sesiones que he tenido, porque he tenido sesiones en grupo, con grupos internacionales de canalizadores, te puedo Ujú. asegurar que solamente el 20% canaliza. Ujú. ¿Sí? Sí, Los así es. demás, sí, están canalizando, pero canalizan a veces su mente, su propia Ajá, mente, claro. ¿sí? Sí, canalizan sus propios, o bien las situaciones, como tienen algo que trabajar, que sanar en ellas, ¿sí? Tienen que vivirlo, experimentarlo, y les llega el mensaje. Es tu alma que te está hablando y te está diciendo, hey, reina, por ahí no es. Y a lo mejor Ujú. no me lo va a decir directamente a mí, pero me lo va a decir a través de otro. Pero como yo no quiero verlo porque aquí soy canalizador y quiero verlo mejor en otro, entonces no, ¿cómo te diré? Tampoco quiero romperles la ilusión y todo eso. ¿Sí me Ujú. entiendes? Lo único que quiero es que lo hagan de manera responsable. Canalizar. Canalizar significa ser solamente un canal neutro. Aquí no Ujú. entra tu mente. Para ser canalizadora tienes que ser disciplinada y sacar tu mente. Tienes que haber trabajado primero en ti, porque lo que tú veas en otra persona puede ser reflejo de lo que está en ti. Ujú. Si Correcto. tú eres canalizadora y eres consciente de eso, qué maravilla, porque vas a decir, es más, es una herramienta que te puede servir. Yo como canalizadora, por ejemplo, en mi sesión, cuando yo veo que el consultante no está reparando, Ujú. ¿sí? Porque yo lo sé, yo lo estoy viendo. Cuando yo veo que no está reparando, lo trabajo en mí. Digo, entonces no es de él, es en mí. Para eso Ujú. sirve la canalización. Es para uno, ¿sí? Es para uno. Eh, la canalización, ¿cómo llega? La canalización no es que más que un mensaje de vibración. Ujú. Para que exista la canalización tiene que haber el canalizador. Son esas dos partes. ¿Sí? Ujú. La información de la canalización puede venir de cualquier plano y de cualquier otra entidad. Acordémonos que las entidades han desarrollado la capacidad de entrar a nuestra mente. Ujú. ¿Sí? Pero si yo no estoy bien, si tengo algo que trabajar y me va a llegar esa información, y si yo digo, canalicé esto y estoy afirmando algo sobre otra persona, puedo estar muy equivocada. Y eso para mí sí es canalización, pero no es asertivo. Ujú. Entonces, a eso yo me refiero cuando te digo que solamente para mí el decir canalizar es que hay certeza, hay manera de comprobarlo. Lo demás también no lo puedo cuestionar, porque es imposible que cuestiones la percepción de otra persona. ¿Sí? Yo me mido en cuanto a mis terapias, en cuanto a resultados y en cuanto me dicen. Ahora, canalizar, yo creo que si uno empieza con canalizarse primeramente a uno mismo, eso Ujú. augura mucho éxito, ¿sí? Lejos de estar queriendo canalizar algo más, y eso incluye hasta seres luz, maestros ascendidos. Si uno no estás limpia, si no te conoces, si no has aceptado tu parte de sombra, si no la integras, entonces Ujú. lo único que vas a hacer es abrir esos portales y soñar que estás canalizando. Ujú. Vuelvo al ejemplo de la hipnosis. Es muy fácil entrar en estado hipnótico, pero Ujú. el que lleves una hipnoterapia, ese no cualquiera. Correcto. Canal, igual.
¿sí? Sí, Y sí. muchas de las veces, es que Aquí, yo canalicé a tal ángel o tal no sé qué, y muchas de las veces viene contaminada con información que está en el inconsciente, ujú, ¿sí? En el subconsciente. Y si no haces primero consciente lo inconsciente, pues puedes creer que estás canalizando. Y tal vez sí canalizas, pero no lo adecuado para ti. Y lo único que va a hacer es perturbarte, y lo peor es que perturbes a otra persona. claro. Por acá había una pregunta del público, Reina, que hacía alusión, que la estaba buscando. Ujú, Dame un segundito. Alguien, bueno, saludando ahí a las personas que se están uniendo. Pero bueno, un amigo nos decía recién, ¿para qué sirve una canalización desde un punto de vista espiritual o para la espiritualidad? ¿Para qué sirve? Decía, lo estaba buscando acá ujú, recién, pero no lo encuentro ahora. Sin embargo, al leer la pregunta ya me quedó en la cabecita. ujú. A Ok, ver si le respondes. ¿para qué sirve? Bien, es que realmente retomo el tema, la canalización lo han visto como algo muy comercial y fantasioso. Ajá. Canalizar no es más que conectar con la información, ¿sí? La información, hay quien le llama registros akáshicos. Yo, honestamente, no sé si sí o si no. Para ser Ujú, honesto, no sé mucho de los registros akáshicos. Yo me voy directamente, porque mi escuela ha sido a través de la experiencia, ¿sí? ujú, Pero simple y sencillamente, ¿para qué sirve la canalización? Nosotros estamos experimentándonos en esta tercera dimensión, con un cuerpo físico de carbono, con un cuerpo mental, emocional, bla, 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 bla. Nosotros somos Dios experimentándonos. Esa es la ujú, realidad. Ese sí, Dios sale de sí mismo para experimentarse. Porque Dios creó todo lindo, hermoso, precioso y dice, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces dice, ok, yo también quiero experimentarme. ¿Sí? ¿Para qué? ujú, Para regresar a la misma fuente, para regresar hacia sí mismo. ujú, La canalización precisamente es precisamente ese proceso en el que tú puedes abrir conciencia, ¿sí? De entender que vivimos en un mundo ilusorio, experimentándonos, y que nada es real, entre ujú, comillas. Es decir, no soy este cuerpo reina, no soy reina terapeuta, ¿sí? ujú. Soy el ser, soy el Dios mismo. A algunos a lo mejor se puedan ofender cuando son muy religiosos, pero bueno, Dios dijo que nos hizo a su semejanza, entonces somos Dios, ¿sí? Entonces, para eso sirve, es un camino maravilloso para regresar a casa. Por eso la importancia de mantenerlo limpio, por eso la importancia de conocer los juegos que te puede hacer creer la mente, porque la mente es la loca de la casa, es la manera como Dios también ha decidido experimentarse con una mente, y esa mente es manipulada por un ego, pero no como maldad, ¿sí? Sino para regresar a casa. Él sale no, o sea, él sale a través de Reina, sale a través de Rosy, sale a través de cualquiera de los que estamos aquí conectados y de los que no también, ¿sí? Entonces, él quiere experimentarse, quiere vivir, por eso nada es bueno ni nada es malo, pero esto se logra a través de tener otra conciencia, cuando entiendes la unidad, y la canalización es una maravillosa herramienta. Por eso es que yo la cuido mucho. Por eso es que a lo mejor a muchos no les pueda, tal vez no esperaban que les dijera, no, sí, todos pueden hacerlo. Y mm, sí se puede, porque es fácil, porque nosotros, antes de venir a experimentarnos con este cuerpo, ¿sí? En esta experiencia de tercera dimensión, éramos espíritus virginales Ujú, y teníamos todas las capacidades desarrolladas, pero a manera que empieza a experimentarse, ¿sí? La misma divinidad, Dios, ¿sí? Se van poniendo velos,
para irnos retirando, hacernos olvidar cosas. Pero ahí está, lo tuvimos en algún momento. ¿Los podemos recuperar? Sí, pero es como, te doy un arma, sí puedes portar arma, pero si no te enseño a manejarla, ¿qué vas a hacer? Te puedes disparar tú mismo. Claro, sí. Yo quisiera un Es una poquito, herramienta maravillosa para regresar a casa, es decir, el despertar. sí, sí, aquí al amigo que hizo la consulta, que es contacto extraterrestre UFO, ¿cierto? Que preguntaba qué es en sí la canalización y para qué sirve para el crecimiento espiritual. Yo quisiera comentarle también y complementando lo que Reina nos dice, que si bien, como bien nos explicaba ella, la canalización tú puedes canalizar tanto con seres de luz como seres de muy baja frecuencia, ¿ya? Desde el plano espiritual y el mejor ejemplo que podría darle yo es un curso de milagros. Es un libro canalizado y es un libro que hace que tú te conectes con la parte espiritual desde lo más profundo y desde el amor y desde el entender a Jesús de una forma muy distinta, porque es un libro que canaliza precisamente con la energía de Jesucristo. Entonces nos enseña una gran cantidad de herramientas desde el mundo espiritual. Otro ejemplo que podría darle acá al amigo es el tema de uno de los grandes mediums y canalizadores internacionales que fue Chico Xavier, que escribe más de 400 libros canalizados donde él nos habla acerca de todo el mundo espiritual y de cómo se vive también en los otros planos, de cómo pasan las distintas etapas, las almas, ¿cierto? Y que finalmente la canalización, la mediunidad, no es más que esa herramienta que nos sirve para entender que existen otros planos, que estamos acá en esta tercera dimensión, pero que los demás seres, las almas, ¿cierto? Están en los otros planos igual, seres que han estado encarnados acá y seres que existen en otras dimensiones, en otros planos, que no estamos solos. Finalmente, la canalización, la mediunidad, lo que nos ayuda es a entender eso, que no estamos solos y nos ayuda también a entender que el amor es lo que nos une. Este Dios que decía Reina, ¿cierto? Que lo tenemos todos, 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 que todos somos parte de esa chispa divina, nos enseña también a amar y a entender y respetar el otro. Nosotros acá no estamos para convencer a nadie, sino como dijo Reina, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que sentirlo, lo más profundo. Cuando tú te conviertes en canalizador o en terapeuta, tú estás en un servicio, ¿cierto? Y cualquier persona, en lo que sea que trabaje, está en un servicio. La canalización también es eso, un servicio, un trabajo, una forma de ayudar a las personas. Entonces, cada trabajo, querido amigo, contacto extraterrestre, cada trabajo, cada actividad, todo te va a conectar con el mundo espiritual, todo. Si yo soy un lustrador de zapatos, también estoy haciendo un rol, una función importante en la vida de una persona. Si yo limpio las calles, también estoy conectándome con el mundo espiritual. Entonces, ya sea canalización o lo que sea que hagamos, siempre nos va a ayudar. Pero de verdad, a través de un curso de milagro, a través de los libros de Chico Xavier, o de Trigueriño de Brasil también, pueden encontrar, pero mucha información valiosísima desde los planos espirituales. Así que, bueno, eso quería un poquito complementar en la respuesta que le estábamos dando a este querido amigo. Sí. Reina, cuéntanos un poquito en qué estás ahora, invita a la gente a tus cursos, invita a la gente en las cosas que se vienen de aquí para adelante de Reina y antes de despedirnos, ¿cierto? Y bueno, para que le cuentes un poquito en qué estás y qué se está dando hoy día en tus cositas. Muchas gracias, mi querida Rosy. Mira, me hubiera encantado tener una agenda de lo que viene y realmente no lo sé. Soy honesta, hay muchos proyectos. Es sorprendente porque un día puede aparecer otro más. Simplemente estoy trabajando con el amor, con la luz, estoy preparándome.
estoy impartiendo efectivamente un curso que me lo pidieron, fíjate que desde el inicio, que las personas que han trabajado conmigo me lo pidieron, pero todo era perfecto, tenía que ser hasta ahora. Es mi primer curso que inicio y agradezco mucho el apoyo porque inicio con 28 personas. Y Estoy ahí, feliz y sí, muchas gracias Rosy por la confianza y estar ahí también apoyándome, apoyando, apoyando. acompañándome. Están las personas que tienen que estar, tú sabes, me tomé la molestia de conocerlas, ¿sí? Sí. De conocerlas. Aquí se trabaja desde el ir impulsando, el ir aportando, ¿sí? Y creo que cuando uno trabaja en ese contexto, la misma vida te va llevando. Hay ahorita planes para dar curso en Perú, invitación, y para ir a Estados Unidos también a dar curso. Entonces, yo estoy muy feliz y contenta. Yo siempre lo he dicho, sigo siendo un canal, sigo siendo un canal. Los cursos, de alguna manera, me son dictados como todo lo que he estado elaborando, he estado trabajando. Eh, mis cursos, claro que sí están todos invitados, pero sé que van a llegar los que tienen que estar ahí. Sí, los Ujú. que tienen que estar ahí. Cuidamos mucho también la información. Nos interesa que esa información quede en personas amorosas, sí, que también estén en esa misión del despertar de conciencia, del Ujú. respeto, del amor, de la luz. Entonces, iniciamos, ahorita uno y es posible que en junio posiblemente iniciemos el otro de lo que viene siendo parapsicología y protecciones psíquicas, que es en el que me acompaña Rosy, y estamos también organizando lo que viene siendo el entrenamiento para canalizadores, pero estoy hablando de un entrenamiento de más de año y medio. Ujú. Sí, es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente fuera de lo que viene siendo la fascinación, es real, es ciencia, y que Ujú. tenemos que eh, dignificarla, ¿sí? Darle, ponerla en el lugar donde tiene que estar. Entonces, eso Ujú. nos va a costar, nos va a tomar, no costar, nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero en eso estamos. Ahí los invito a que me acompañen en mis redes. Ahí estaré publicando, Rosy. Ujú. Por lo pronto está esa invitación a Perú, invitación a Estados Unidos para ir a dar mis cursos. Ujú. Está también mi plataforma de Reina Molina, hipnoterapeuta, en Ujú. la cual igual va a haber varios eventos. Ujú. Está también por ahí una invitación contigo, también para lo de tu fundación. Sí, Ujú. que me encanta la idea porque pues es acerca de personas que somos abogados, pero que estamos viendo más allá. Fíjate que ese tema es como el psicólogo y el médico. De hecho, Ujú. ahí en nuestro curso tenemos psicólogos y médicos, Sí. ¿sí? Pero resulta de que ya también sabemos que nos limita, también la ley nos limita, también el Ujú. estudio meramente de la mente limita, también el estudio meramente del cuerpo limita. Sabemos que Ay, tenemos que tiene estar tanta preparados cosa, para más. reina. No, déjenme les digo, yo Ujú. tengo COVID ahora y ya me ha dado no sé cuántas veces, pero aquí estamos fuertes, mm, dando testimonio de que Ujú. hay algo mucho más allá del miedo que nos puedan Ujú. inculcar. Sí, ¿Sí? así es. Sí, hay una fuerza, un amor que te mueve y que dices, aquí estoy, y eso que pueda parecer algo de terror, de miedo, lo tomo con amor y lo abrazo Ujú. y lo comparto en amor, ¿sí? Y lo abrazas y disminuye. Esa es la manera de tratar los miedos, Ujú. abrazándolos, amándolos y decir, bueno, ok, en algún momento, es la segunda vez que me da, en algún momento lo decidí. Yo recuerdo que la vez pasada eh, lo viví de una manera tan amorosa como ahora. Entonces Ujú. digo, wow, fantástico, es solamente eso, comunicar, comunicar nada más. Y que yo tengo EPOC, ¿eh? Ujú. Ayer, de hecho ayer me querían internar y tengo mis Mm. placas que se ve físicamente todo muy mal, pero la verdad es que, te digo, es limitarnos nada más a lo que un estudio del cuerpo te diga, un estudio de la mente te diga,
un proceso jurídico aporte, no, somos mucho más, en verdad, tenemos más capacidades y estas son pequeñas pruebas de decir, ok, no estoy diciendo que no exista, simplemente que tenemos la capacidad de transformar a través del amor, si lo vemos de manera amorosa, todo viene a enseñarnos. Aquí Exacto. no caer en el miedo, porque entonces sí, ¡ah! Y bueno, Reina. ahí en mis redes, mi querida Rosy, Ajá. te agradezco mucho que me compartas de tu auditorio, ahí en muchos corazones, gracias, y pues bueno, agradezco mucho, muy interesante tus preguntas, me encantó realmente, Yo y agradecer también la participación de todos quienes estuvieron en toda esta hora y media que hemos estado conversando con Reina wow, Molina, abogada de derechos humanos mexicana, hoy día hipnoterapeuta, quien es canalizadora psíquica y que ha puesto al servicio de la humanidad, ¿cierto? Todos sus conocimientos, todas sus habilidades y todo lo que ella hoy día hace y entrega. Reina, es un honor haber compartido esta jornada contigo, esta entrevista. La verdad que lo importante es decirle a la gente, primero, que sí se puede sanar, así como Reina nos contaba su experiencia de vida. Tuve una depresión de 2 años, estuve muy mal, recibí estos ataques psíquicos, entendí mis dones, y me puse a estudiar de todo y de sané y todo, y de todas desapareció, las cosas logró de salir todo adelante. desapareció, Muchísimo, exacto, entonces Reina. sí, entonces yo dije, Por yo otro cuando lado dije, del denme estudio. pruebas de que esto es real, como que dijeron, ah, ¿quieres pruebas, chiquita? Empezamos por ti. Todo Claro. sanó, todo absolutamente, no hay Se nada. puede, amigos. Ujú. Ese es el mensaje. Y les mandamos un besito grande desde Chile, desde México, a todos quienes nos han acompañado en esta jornada. Muchas gracias. Y nada, saludarte, Reina, agradecerte y cuídate mucho. Te envío un abrazo grande, apretadito acá, con mucho amor para que te mejores rapidito y puedas ya estar Eso es. pronto saltando y Sí, haciendo sí, tus haciendo con actividades. amor nuestra labor es fantástico, todo se compensa. Son Sí, pruebas solamente del poder que tenemos, de ese Dios que somos. sí. Hermosa, Mira, te agradezco y al y se final nada más sigue sanando agradecerte la siempre. labor tan maravillosa que estás haciendo con los abogados. Un gran, es una Sí. iniciativa maravillosa, no sabes, es una gran aportación a la humanidad. Gracias. Bueno, a Gracias que haya propósito que venido de ti. Reina lo mencionó, yo convoco a abogados que quieran convertirse en terapeutas, abogados que participen como embajadores en mi proyecto, que es una fundación Sanando el Alma, para ayudar a muchas personas que, como bien sabemos, las terapias muchas veces tienen grandes costos, es difícil, y que nosotros que venimos del área jurídica sabemos que hay mucho dolor detrás y hay muchas personas que necesitan tratamiento desde el plano terapéutico y también entender que cuando un abogado tiene otras herramientas, conoce un poco de psicología o de terapias holísticas, va a tener una mirada mucho más empática para atender a este cliente que viene con un dolor, que es un problema jurídico, pero que sin embargo cuando yo tengo la capacidad de mirarlo desde una perspectiva espiritual, logro entender el por qué está ese problema y ayudarlo desde otra mirada. Convoco a todos quienes quieran convertirse en abogados, perdón, en abogados que sean abogados, pero que quieran convertirse en terapeutas. Ese es mi proyecto, Sanando el Alma, y a través de mi método terapéutico también, Conciencia Mística. Así que un abrazo, Reina también va a ser parte de ellos y muchos abogados de todo el mundo que se van a estar sumando. Así que nos vemos en otra instancia. Gracias, acá Gracias, está Silvia, mi Silvia abogada. saludando, Adina y mucha gente más. Besito grande, bendiciones y que te Gracias a todos. mejores, Reina, Muchas pronto. gracias por su tiempo. Gracias por la Gracias a invitación, todos. hermosa. Besos.